Hacerse con el control y conocer el potencial propio es el primer paso para modificar o transformar las situaciones complicadas de la vida. Precisamente nuestro siguiente invitado ha creado un método de 7 pasos para ayudarnos a hacernos con las herramientas necesarias para lograr las metas que nos propongamos y, lo más importante, alcanzar ese estado al que llamamos felicidad. Pero, ¿qué significa vivir una vida cargada de significado? ¿Cuál es la base del método del algodón de azúcar? ¿Es posible facilitar la conversación entre los dos hemisferios cerebrales? ¿En qué consiste ser plenamente consciente de nuestra propia realidad? ¿Cómo podemos acceder al interior de nuestro corazón? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a don Antonio Beltrán, licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra, máster en Asesoría Jurídica de Empresas por el CEU San Pablo, máster en Psicoterapia Gestal por el ITG de Valencia, posgrado en Psicología Sistémica por el Centro Quine de Barcelona, escritor y autor de El método del algodón de azúcar, de CENIT del Grupo Planeta. Antonio Beltrán, buenas noches. Hola, buenas noches, Pedro. Mucha alegría de participar de tu programa. Muchísimas gracias, Antonio, bienvenido. Y yo me pregunto, ¿de dónde sacas tú tanto tiempo para hacer tantas cosas, tener tantos méritos bien logrados? Pues, Pedro, te voy a decir la verdad, el tiempo lo saco, yo lo diría así, con amor. Yo creo que la persona, cuando realmente descubre que ama, cuando descubre realmente que puede amar la vida, que la puede disfrutar, que cada instante es una oportunidad, un medio de crear belleza, de generarla, pero sobre todo de sentirla propia y compartirla con los demás. De repente hay muchos obstáculos que desaparecen y uno de ellos es la noción del tiempo. Al final importa más lo que vives, lo que haces, el cómo lo haces, lo que pones en ello y todo lo demás. Y tengo que decirte, Pedro, que nunca he sido muy consciente de que esto sumara. Era más bien consciente de que esto lo transitaba y que a cada momento lo disfrutaba. Y además tengo que decir que por mucho que pueda, con un poco la cultura del siglo XX, como así muy sonante, tantas cosas, si tuviera que quedarme con algo, me quedo con la vida que tengo, francamente, y con el hecho de que cada día es así con los demás. Eso es la realidad. Qué bonito leer a una persona con esa actitud ante la vida y con ese fundamento, ¿no? Qué maravilla. Yo creo que, más allá de los fundamentos, creo que la vida nos enseña. La vida nos enseña mucho. He tenido la oportunidad, pues como cualquiera, de vivir a veces circunstancias, situaciones personales que me han hecho crecer, con las que he decidido crecer. Y tengo que decir que han sido las circunstancias más alegres de la vida, que ha sido la adversidad, los quiebros interiores, las dificultades vitales. Ha habido mucho detrás de ello para poder, llamémosle hoy, estar ahí. Y en cierto modo todo lo que nos ocurre nos ayuda a entender quiénes somos. Y además todo lo que nos rodea, todo lo que nos sucede, las personas amigas, las enemigas, entre comillas, todo esto, todo nos ayuda a ser quien somos hoy y a entender para qué estamos aquí. Pero eso está muy bien porque nos ayuda en nuestra integridad como personas, nos hace más honestos, más honrados, porque sabemos quiénes somos, conocemos la realidad, ¿no? Y uno tiene un aprendizaje que eso no lo da a la universidad. Pues efectivamente, quizás también ocurre, y vuelvo a ser honesto, la respuesta es honesta. Para mí lo que me importa no son los títulos, no son los estudios, no son ni siquiera la acumulación de experiencias. Para mí lo que me importa, creo que la clave, y no solo para mí, para todo el mundo, y este libro es una invitación a ello, es la intención, el para qué hago lo que hago, el para qué vivo, el para qué estoy aquí, para qué me levanto por las mañanas, para qué voy al lugar que voy si es que tengo que ir a trabajar, para qué estoy con las personas que estoy. Esto nos ayuda a encontrarle sentido a muchas cosas y a lo mejor es el gran reto que tenemos en esta sociedad, a lo mejor en la que hemos volcado mucho, que ha estado muy bien en cuestiones racionales, mentales, como más centradas en la lógica y el aprendizaje desde la reflexión y el razonamiento. Creo que el siglo XVIII nos invitó mucho a ello, el pensamiento ilustrado nos invitó a todo esto y estamos emergiendo en una nueva sociedad donde el pensamiento va volviendo a dar paso e invitación a que es importante atender el corazón. Nos hablas en el método del algodón de azúcar de uno puede llegar a encontrarse de alguna manera o descubrir su propio o verdadero secreto retrotrayéndose a esa historia tan particular. Efectivamente, al final la historia personal es una historia de transición y de transformación y cualquier cosa que acontece nos permite tomar perspectiva. Este libro es una invitación a que
que precisamente nos olvidemos de dogmas, de cánones, de lo que son tendencias del momento, del lugar, de la época, de la familia o de la organización que habitamos, que de repente entremos en lo que es genuino, lo que es realmente raíz, transformacional. Es una invitación a entender que es la única vida que tenemos y que es la mejor para comprender nuestro significado. Antonio, es difícil coger las riendas de nuestra vida porque, claro, a veces vivimos en un mundo que no es el nuestro. Es un mundo de creencias que nos han limitado porque vienen de herencia. Es algo, no sé, que queda ahí como muy grabado en la mente o en el alma de las personas, ¿no? Sí. Tenemos que vivir una transformación, tenemos que vivir un momento difícil, un momento determinado para darnos cuenta que la vida se nos escapa, de que tenemos que ser muy Sí. nosotros, ¿no? Pues a veces ocurre que es así y además gracias a que ocurre esto nos ayuda a descubrir el sentido propio de la vida. También ocurre que en otras ocasiones, pues por situaciones personales, por el fluir natural de las cosas, pues como parece que todo funciona, como que se nos da hecho. Y yo muchas veces digo que al final no es importante si nos va bien o mal en la vida, sino lo que hacemos con ella y para qué lo hacemos. Vuelvo a lo mismo, ¿qué intención ponemos en esto? Quizás el mayor conocimiento, la mayor experiencia vital que una persona puede adquirir es cuando repara y descubre realmente quién es. ¿Y qué es todo esto? En ese momento acaba aceptando y viviendo la realidad tal como se presenta. Comienza a aceptarse a sí misma y lo más importante, empieza a comprender y a respetar también de verdad a los demás. Es en su momento cuando se caen muchas barreras, porque efectivamente, como hablas, Pedro, en ocasiones, nuestros condicionamientos psicológicos, esas creencias, esas experiencias que hemos tenido en vida. Hablamos de lo que le llama Karen Horney, una psicóloga que, vamos, me encanta, estadounidense, humanista. La teoría del self, ¿no? Como los seres humanos vamos metiendo en la mochila cosas, ¿no? Experiencias, creencias, juicios respecto a lo que somos, lo que debiéramos ser, lo que los demás también debieran ser. Y muchas veces eso, que en muchos momentos nos ayuda y que pueden ser buenas muletas para arrancar y para aprender, por supuesto que sí, pero hay veces que crecer es decir, se acabó la muleta, que crecer es decir, se acabó el apoyarme en causas que no sean las mías. Crecer es decir, mi vida tiene este sentido y está aquí para los demás. Quizás cuando empezamos a comprender, a trascender el hecho de quién soy y empezamos a quitar importancia incluso al aspecto personal de la propia identidad, de la propia contribución y nos vamos quedando más con el pozo, con aquello que realmente quedará cuando dejemos este mundo, porque vamos, queramos o no, Pedro, hoy estamos aquí, mañana dejaremos de estar. Y sí que hay algo que viene detrás, vienen nuestras hijas, vienen nuestros hijos, vienen generaciones futuras. Y creo que la apuesta es aprender a amar para enseñar a amar. Que la persona se descubra a sí misma. Es un proceso interior. Los 7 pasos hablan de ello, de cuál es ese proceso. ¿Cómo podemos hacer, como preguntabas incluso al inicio del programa, para conectar ese hemisferio izquierdo en el que tanto nos hemos apoyado y que tanto nos ayuda a levantar civilizaciones, conocimiento y 1000 cosas que hoy podemos disfrutar? Pero también, mucho antes, ¿cómo podemos aprovechar nuestro mundo emocional y entender que nada es bueno ni malo, sino realmente lo que necesitamos para aprender a integrar y construir nuevas experiencias? Desde ahí, cómo aprovechar y conectar y hacer comunicar nuestro mundo emocional con el mundo de la razón, pero esta vez para que esté a nuestro servicio y a las mejores causas personales y las mejores causas para los demás. Porque en verdad el significado de nuestra vida, ¿cuál es, no? ¿Cuál es el sentido que le doy a mi vida? Le preguntas a la gente y aquí lo hacemos muchas veces porque lo que queremos es remover esa parte interna, ¿no? Decir, bueno, estás aquí por algo, despierta, ¿no? Sal, no te limites a tu cuerpo, ¿no? Hay más mundo ahí fuera, ¿no? Incluso sal de casa, sal de tu ciudad, sal de tu provincia, de tu región, muévete, descubre que hay otros potenciales ahí que pueden colaborar contigo también en tu crecimiento personal. O no salgas, pero ábrete al mundo. Eso es, el ¿no? tomar perspectiva. Quizás una de las cosas que ocurre y que no nos damos cuenta, como hablas, el día a día se nos come. Unas veces el poder salir, otras veces adoptar una posición como más observante, decir, bueno, yo estoy aquí, pongamos, este es mi día a día, pero bueno, tomando distancias, ¿cómo ha ido el día? ¿Cómo he estado yo? ¿Cómo me he encontrado? ¿Qué me pasa a mí con todo esto? ¿Qué hay detrás de ello? ¿Qué es importante para mí? Quizás es el momento de recuperar ese contacto y cualquier gesto, cualquier situación de los demás incluso nos puede ayudar. Muchas veces creemos que los demás nos zahieren, que los demás nos pretenden dañar o que ponemos en los demás a veces incluso ciertas connotaciones de agresividad, de pasividad o de maldad
maldad que no guardan a razón alguna más que la de nuestros propios miedos. Una de las cosas que nos ayuda a tomar perspectiva es precisamente tomar contacto con lo que hay en cada cual. El adueñarnos de esos estados internos, el saber interpretar y saber dar forma a qué me acontece cuando yo vivo esto, y a saber descubrir detrás de ello ese mapa de creencias a veces carentes ya en estos momentos de sentido, que lejos de ayudarme a construir una realidad nueva, me impiden realmente dar forma a la vida que tengo. El libro yo de verdad lo he escrito con todo el cariño del mundo, con la finalidad de compartir muchos años, Pedro. Yo me ha gustado, lo tengo que decir, me ha gustado vivir mucho en el anonimato. Y bueno, es una cosa un poco curiosa, porque ahora estamos aquí hablando en la radio y estamos hablando aquí de mil cosas. Pero yo quiero que en este programa celebremos la vida de cada cual. O sea, aquí lo menos importante es lo que Antonio Beltrán Puello tenga que decir. Aquí lo que importa es cómo va a usar cada cual esta posibilidad que pongo para que la persona aprenda a aprovechar su vida de bien. El método que tú nos vienes a presentar con esta magnífica obra, el método del algodón de azúcar de Zenit, del Grupo Planeta, facilita de alguna manera la conversación entre los dos hemisferios, ¿no? Mucho. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo nos llevas ahí? Pues precisamente lo primero, el primer paso es aceptar lo que hay. Sí, muchas veces decimos, sí, si el secreto de la felicidad está en aceptar. Muy bien, racionalmente hablando está muy bien. Pero a continuación viene la pregunta, bueno, ¿eres tú quien me vas a solucionar el problema de? ¿Eres tú quien me vas a sacar de, digamos, la vida real? Toquemos suelo, que aquí detrás lo que hay es una persona normal. Yo soy de los primeros que he vivido esa dificultad de traducir mis sueños a la práctica, a la realidad. ¿Cómo convierto algo en circunstancias enteramente manejables? Una de las cuestiones que ocurre a veces es que cuando sentimos malestar, dibujamos escenarios de vida a veces imposibles y a veces nos cogemos a quimeras, a modelos, a formas de entender la vida que nos alejan de nuestra propia realidad. Nos fundimos con identidades que no son las nuestras y perdemos cada día que pasa un poquito más el alma. Al final, lo importante es recuperar el sentido de quién soy y efectivamente el tomar el contacto con el mundo interior, el realmente descubrir qué hay en mí, cómo me encuentro, cómo me siento, lo que hace es descubrir el fondo real de la vida, ese lugar que está dentro, que nunca lo encontraremos fuera, salvo que sean sucedáneos, donde nace la energía de verdad, la energía de la persona, la del ser humano en su entereza, esa persona que es capaz de transformar la realidad presente, porque aprende de su pasado, transforma a todo cuanto acontece en un mecanismo de superación y de reinterpretación de su propia realidad. Este libro lo que invita es que a la persona explore en su interior qué es lo que hay, qué es lo que en el fondo se esconde con cada paso y con cada gesto que realiza cada día y cómo podría transformarlo en eso en necesidades nucleares, aquellas que de verdad hacen que la persona la coloquen en ese estado de bienestar subjetivo, como llama hoy en día la ciencia, en ese estado de gratitud, de amabilidad hacia la vida que tengo y en ese estado desde el que soy capaz de discernir qué estilo de vida o qué tipo de vida es la que quiero. Ahora, claro, una vez hecho eso, que es la primera parte, luego, Pedro, queda cómo lo convierto eso en realidad. Ahí está la clave y es cuando, una vez asimilado lo que hay y tomo contacto con ese mundo interior que hay en mí y sé ponerle nombre, para eso aprovecho en el libro, presento modelos, teorías psicológicas. Además, en situaciones reflexivas he tratado de que se entienda fácilmente. De verdad que a veces me ha costado mucho, Pedro. Ha sido más el cómo lo traduzco esto para que se entienda fácil y que el libro sea breve, pero que sea directo, que sea un reflejo, que permita que la persona se encuentre consigo misma, que todo lo demás. Y después queda ese paso, ya he entrado ahí, ya sé qué me pasa, ya sé ponerle nombre, ya sé identificar qué hay detrás de esto. Ahora es el momento de empezar a perfilar. Entonces, ¿qué quiero y para qué? Y a partir de ahí empezar a articular, aprovechar ese hemisferio izquierdo para que nos ayude a realmente transformar nuestra realidad. Los pasos siguientes van relacionados con esto. En esos pasos hablas de, no sé si te refieres a los 7 pasos para lograr la felicidad. Sí que nos gustaría que empezáramos y que los abordáramos uno por uno, si es posible. Pues lo vamos a hacer. Y a la vez me asusto de lo complejo que es explicar algo que luego quiero que sea sencillo. ¿Qué entiendes, por ejemplo, por ser plenamente consciente de nuestra realidad particular, que creo que es la base, ¿no? Pues efectivamente, esa sensación que teníamos en nuestra niñez de llegar al recinto de la feria, que por cierto me gustaba mucho a mí, los ruidos, los olores, los sabores, los que te gustan, los que te disgustan, es estar completamente abierto a esas sensaciones, vivir con esa apertura, sabiendo qué es lo que hay
hay. Ese es el primer paso. El estar. El estar. Sencillamente, es que no hay más, es estar. Ni dibujarnos en quimeras, ni en fantasías, ni tratar de imitar a nadie, ni tratar de ser como. Es algo mucho más sencillo, es estar, es tomar conciencia que tengo una vida y es la mía. Esa es la primera parte. Ya estamos ubicados. Sí. Analizamos la situación de dónde estamos, quiénes somos. Creo que también es importante en esa primera situación, ¿no? Sí. Ya entendemos que ya sabemos quiénes somos, nos miramos al espejo y nos gustamos o no, pero es igual, es lo que hay. Es ¿no? lo que hay, punto. Y luego, pues, analizar primero la situación. ¿Dónde estás? Analizar dónde te encuentras. Muy bien. El segundo paso sería observar las emociones asociadas. Efectivamente, aquí entramos en un mundo muy interesante y el que a lo mejor esta cultura que hemos tenido de tanta racionalización, y cuidado, que en ningún momento cuando hablo así la estoy denostando, al contrario, creo que es una cultura muy interesante. Hemos creado cosas muy bellas y que pueden tener una grandísima utilidad. Quizás lo que nos queda incorporar es el recuperar el contacto con lo que la persona es. Y este paso, explorar las emociones, nos invita a adoptar una posición observante, una posición que toma distancia de lo que hay y que es capaz de distinguir lo que hay en mí, lo que se esconde detrás de estas emociones y las señales que éstas guardan para mí. Aprovechamos y ahí exploramos, por ejemplo, algunos aspectos de la psicología humanista. Aquí en Antena, yo por lo que veo, las personas que ahora nos están escuchando la conocen de sobra y tenemos la oportunidad a partir de ahí de tomar contacto con el mundo de las emociones poniendo, llamémosle, etiquetas o formas de saber interpretar y abordar qué se esconde detrás de cada una de ellas. En este segundo paso, cuando hablas de observar las emociones, ¿hablas de emociones de terceros o las nuestras? Por supuesto que las nuestras. Es muy importante la pregunta, Pedro, efectivamente. En la medida que yo tomo sensación, paso primero con lo que me rodea, mi cuerpo va recibiendo señales y eso estimula mi cerebro, mi actividad corporal, mis neuronas, el sistema hormonal. Todo empieza a hervir. Algo sucede en mi interior. Está la química interior, la energía interior. Cuando hablamos de emociones hablamos de esa energía, de qué está disparando en mí, cómo eso empieza a poco a hervir y empieza como a ir asomando, aflorando a mi mente. Es una zona donde observamos a ver qué me está pasando a mí con esto que vivo ahora. Tercer paso para llegar a ese punto álgido de la felicidad es, o al menos así lo detallas, descubrir los pensamientos. Efectivamente, detrás muchas veces de nuestras emociones hay muchos mapas de creencias, a veces inconscientes, a veces conscientes, y que guardan relación con lo que Horneck le llamaba el self, ¿no? Los conceptos que tengo sobre mí misma como persona. Y precisamente una de las cosas que necesitamos hacer en este paso es tomar conciencia de cómo mis propios pensamientos realimentan mis propios estados emocionales. O sea, si en el primero estamos viendo de tomar contacto con la realidad, con las sensaciones que tengo, el segundo de con los estados internos que eso genera en mí, ahora lo que tengo que hacer es empezar a observar o analizar cómo interpreto yo las cosas y cómo eso me acerca o me aleja de la realidad que yo quiero. En cierto modo, cada cual somos creadoras, y además completamente convencido, Pedro, esto da para otro programa y no me voy a meter por ahí, pero las personas estamos cada día de nuestra vida creando la realidad que somos co-creadores de nuestro propio destino, de nuestro presente, ¿no? Esos pensamientos que, en definitiva, esos pensamientos se traducen en palabras, las palabras se traducen en emociones y las emociones son las que nos ayudan a vivir también, ¿no? A Efectivamente. sentir una empatía, una asertividad con la gente que tenemos a y además las emociones son, Pedro, como así lo digo muchas veces, es una información necesaria, como el comer y el respirar. Las necesitamos porque nos está diciendo cómo andan las cosas. Las necesitamos a todas. El cuarto paso para llegar a ese punto álgido de la felicidad es explorar las motivaciones personales. Efectivamente, en la medida que paso primero, tomo contacto con mis sensaciones. Paso segundo, tomo contacto con lo que acontece en mi interior. Paso tercero, analizo cómo interpreto la realidad que tengo. Paso cuarto, empiezo a comprender en todo esto qué es lo realmente importante para mí, qué es lo que de verdad me orienta hacia otro estado, hacia ese estado de logro, de deseo que quiero. Y no perder el tiempo. Y eso es, y no perder el tiempo en entretenimientos o disquisiciones o modelos o a veces quimeras imposibles, sino tocando ya fondo, el fondo nuclear, el que me mueve a mí realmente como persona, en esencia. Punto importante, motivaciones personales, porque a veces nos perdemos en ese ancho mar y confundimos nuestras motivaciones personales con las motivaciones de nuestros padres que nos inculcaron en su momento a llevar a cabo algo que no eran nuestras, no eran particulares. Eso es. De hecho, ahí hablamos, por ejemplo, de conceptos además que son para muchas personas conocidas y sé que mucho más para las personas de este programa, pero que siempre van bien repasar, como es la motivación intrínseca, la motivación extrínseca, qué podemos hacer con una, con la otra, dónde nos lleva la una, dónde nos lleva la otra. Ambas son saludables en la medida que entendemos qué ponemos en ellas y hacia dónde nos
llevan y cuánto nos acerca o nos aleja realmente del estilo de vida que Está queremos. muy bien ser conscientes de cuáles son nuestras motivaciones personales, porque si estamos viendo una vida que no es nuestra o nos han introducido creencias que no eran nuestras, sino que eran de nuestros padres, y que nadie se me enfade, pero hay papás que han querido ser abogados o médicos o han querido tener una carrera universitaria y no la han conseguido e inculcan a sus hijos a que consigan lo que ellos no consiguieron. Sí, o sea, cargando una pequeña frustración a los pequeños, ¿no? Efectivamente, muchas veces ponemos en las personas que más queremos y por eso nos enojamos incluso con ellas. Es curioso esto. Pero nos enojamos normalmente con quienes más nos importan. Y bueno, pues efectivamente, muchas veces a quienes más nos importan cuando nos enojamos, en realidad lo que les estamos volcando son o nuestras propias frustraciones o incluso llevado más lejos y en esencia nuestros propios miedos. Y una de las cosas que nunca podremos librar a los demás es de vivir la vida que tienen tal como se presentan. A nuestros seres queridos, si algo les podemos inculcar es esa madurez afectiva, ese equilibrio personal, eso que les ayuda a comprender y entender su propia realidad y hacerle frente. Dejamos atrás el paso 4 Sí. y nos vamos al 5, que es definir los aspectos clave para el cambio fundamental. Efectivamente, esto es como todo. En la medida que yo tomo contacto con mis energías, con mis ilusiones, puedo empezar a discernir realmente en mi vida qué es lo importante, qué aspectos son claves, qué forma parte de ese universo, de escenario de vida que yo me planteo y cómo tengo que prestar atención e intención en todos ellos. Nuestro invitado apunta que debemos tener siempre presente que el verdadero cambio requiere una entrega incondicional y que no solo bastará con alimentar nuestra motivación y construir nuevas estrategias de vida, sino que necesitaremos algo más, la construcción de una mente nueva. Y muchas veces tenemos que olvidarnos, como bien dice él, de aquellas creencias limitantes que hemos tenido hasta el día de hoy, que gracias, por ejemplo, a su trabajo, a su último libro, uno se da cuenta que puede cambiar el constructo que se hizo en su momento por algo nuevo. Y si pusiéramos un parangón y utilizáramos nuestra mente como un ordenador, bueno, pues quitamos una placa de esas de memoria, ponemos una de nueva o reseteada. Efectivamente. Yo muchas veces esto lo he hablado incluso con mi propio hijo. Lo he hablado muchas veces. A modo de ejemplo, me gusta utilizar mucho metáforas sencillas. Y me acuerdo que ya era pequeño cuando lo hacía ver, por ejemplo, tú ves cuando mientras circulamos por la ciudad los semáforos se ponen rojos, se ponen en verde. ¿Ves? Estos son unos códigos que las personas utilizamos para entendernos y para poder circular en el día a día. Ahora, hay códigos que son realmente necesarios, que nos ayudan a funcionar y a administrar la realidad presente, y hay otros que nos pueden situar en situaciones de conflicto. Pongamos por caso, estamos circulando por una calle y de repente suena una ambulancia, el semáforo está en rojo, pero tendremos con flexibilidad que ceder el paso a la ambulancia porque sabemos que la realidad nos está llevando a otro lado. La realidad interna es así también. Pueden haber muchas normas, pueden haber muchos pareceres de convivencia, de criterios, pero al final siempre hay una alarma que suena en nuestro interior, que son nuestras emociones y que nos están avisando de que hay que dejar paso a una nueva vida. El sexto paso de esta vida para encontrar la felicidad, porque hablo de vida y no deja de ser, es nuestra propia vida y tenemos que conseguir la felicidad porque hemos venido a ser felices, no a estar deprimidos, no a vivir la vida depresiva, ¿no? Sí, de hecho lo hablamos y efectivamente, aquí en el sexto paso vamos dando mucha importancia, ya sabemos qué sensaciones tenemos, la situación de que partimos, cómo nos encontramos emocionalmente con ello, qué motivaciones se esconden detrás, qué tipo de pensamientos alimentan el estado que tengo, pero ya voy descubriendo hacia dónde quiero ir, qué elementos son los clave. En este paso, aquí continuamos avanzando, porque una de las dificultades que tenemos muchas veces las personas es que nos marcamos metas imposibles, Pedro. Y es una de las razones por las que observo, a mí, además lo tengo que decir y aprovecho, lo digo antena, a mí me da un poquito de duelo y me da tristeza cuando hay resultados, dijéramos, gravosos. Pues por ejemplo esta necesidad que empieza a haber en parte de la juventud de tener que hacer auténticas cosas peligrosas para colgarlas en YouTube. Creo que realmente que cuando, entrando en términos incluso psicoanalíticos, y quizás es propasarme, pero quizás detrás de esa persona que está haciendo esto, ¿qué hay? ¿Para qué hace eso? Volvemos a lo mismo. Muchas veces es simplemente por tener un contacto genuino con los demás, el acercarse más a los demás. A mí me gustaría que las personas, sobre todo la juventud la que tenemos, y les pudiéramos enseñar a que la vida y la conquista de uno mismo no es a través de desafíos que asombren al prójimo, sino teniendo la valentía y la honestidad de saber quiénes somos y mantener un contacto genuino desde ahí con los demás. Aquí en este apartado precisamente lo que tratamos de abordar esa parte compleja que muchas veces tenemos, como que la vida son muchos platos, muchas cosas que hay que atender, efectivamente, de eso se trata. Queremos algo nuevo y sabemos qué aspectos son. Ahora, ¿qué es lo que espero en cada uno de ellos? ¿Qué es lo que veo que yo debiera conseguir? ¿Qué ideas cabrían? Es una de las cuestiones que ahí sí que entra la razón de pleno. Ya sé cuál es mi energía interior, ya sé qué tipo de escenarios deseo. ¿Qué tiene que decirme la razón al
respecto? ¿Cómo aprovecho mis conocimientos, la información, todos los recursos que la sociedad actual tenemos? Yo muchas veces me dicen, Pedro, pues cuando trabajo con personas emprendedoras o con profesionales o bueno, en cualquier ámbito, nunca hemos tenido tantos recursos las personas. Nunca. Esto es una bondad desde el día que nos levantamos y a lo mejor hay que descubrir que nunca ha tenido el ser humano tantas oportunidades de desarrollo, de crecimiento y de aportación personal como las que nos brinda la sociedad en la que estamos, siglo XXI. Y ahí es donde tenemos un trabajo muy interesante. En este apartado, en el apartado 6, invitamos a la persona a que explore posibilidades sin miedo, acciones que podría llevar a cabo, cosas que podría hacer para dirigirse hacia esos lugares que le ayudarán a estar mejor. Sencillamente eso, y hacerlo con todo el respeto y con todo el criterio personal del mundo. Concretar las acciones, ¿no? Acciones, sí, acciones. El libro siempre está invitando a la acción. De hecho, incluso detrás de cada paso hay reflexiones sobre la infancia, cosas que hemos aprendido de pequeños y que hemos olvidado cómo se dice, pues ahí tomamos contacto con ellas, analizamos qué sería traerlo a la edad adulta y además vamos invitando a que cada persona vaya practicando lo que está aprendiendo y lo vaya trayendo a su vida presente, que no solo se vea como un espejo. Yo he pensado en mi hijo en todo momento cuando lo estaba escribiendo, digo, ¿qué le dejaría a mi hijo si me fuera de aquí? ¿Qué manual de vida le daría? Esto es, y es una invitación a eso, a poner en funcionamiento cada instante, cada momento. Estamos mirando demasiado hacia afuera cuando deberíamos de mirar un poquito más hacia adentro, ¿no? Tenemos tanta tecnología a nuestro alrededor, hay tantos libros, hay tantos mensajes que al final nos podemos llegar a perder porque en ninguno podemos encontrar, o en ningún mensaje en un momento determinado encontrar lo que en realidad estamos buscando, que es una lectura interna, el saber quiénes somos, hacia dónde vamos, dónde venimos y valorar nuestro potencial, que eso no lo hace gente, no lo hace mucha gente, ¿no? Siempre nos comparamos, me gustaría ser como aquel o como aquella, tener aquello, tener lo otro, y nos olvidamos de nuestros recursos, de nuestros fundamentos, que a lo mejor son mucho más interesantes y más potentes que aquel en el que tú te estás fijando. Efectivamente, mismo, ¿no? Además el mundo de la psicología sobradamente nos lo ha demostrado, incluso investigaciones al respecto. En la medida que la persona tiene sus motivaciones, sus talentos empiezan a rendir al máximo. Aquí hay una invitación a que los aprovechemos. Claro. Lo que bien decía es que hay gente que se juega la vida para aparecer en YouTube, por ejemplo, pues haciendo saltos como este muchacho que se acaba de matar, saltando de balcón a balcón y jugando a ese tipo de juegos o deporte que es como una especie de moda, ¿no? No sé quién le lleva a ese muchacho a querer demostrar algo, ¿no? A subirse a una torre y hacerse el selfie más alto, más peligroso del mundo. Sí. El ego o la falta de tener objetivos claros en la vida que le digan, caramba, no hace falta que hagas eso porque tienes unos valores importantes que superan con creces lo que estás haciendo. Efectivamente. Y no te jugarías la vida, ¿no? Además es que lo que estás diciendo es clave porque efectivamente muchas veces es la pérdida de perspectiva lo que nos lleva a situaciones de estas. Nos enganchamos, como hablábamos, pues a ideas, a modelos, a referencias que nos llevan a perdernos, a meternos en un mundo que no es el nuestro. Y lógicamente hay que perfilar y dibujar la vida interior. Vamos al séptimo paso, que sería pasar a la acción. Sí, este es el más importante de todos. Es donde la persona, después de haber hecho un viaje por su mundo interior, después de haber explorado sus pensamientos, dijéramos, ocultos, después de haber ido dando forma al tipo de vida, al futuro que quiere, ahí viene el momento donde hemisferio izquierdo y derecho se entienden. En este apartado es donde vamos a descubrir que en realidad no somos personas depresivas, frustradas, ansiosos o motivadas, sino que es cómo administramos la realidad que tenemos el que nos lleva ahí. Y ahí está la clave, nos invita a descubrir una nueva realidad, aquella que gestionamos desde el corazón, aquella que pone nuestros talentos al servicio de causas mayores que nuestra propia identidad, aquella que nos lleva a entender que nuestra vida realmente tiene sentido y aquella en la que descubrimos que la vida es una pequeña sala de juegos. Bueno, se puede decir más alto pero no más claro, Antonio. Yo invito a la gente a que se redescubra. Este libro es para esto, para dejar de creer y más para creer una persona en sí misma. Lo que pretende, y así lo hemos entendido nuestro invitado con las diferentes propuestas que expone en este es un magnífico libro, es que uno pueda conocerse mejor, entender sus emociones y acciones y volver a enamorarse de su propia existencia y de las oportunidades que la vida le ofrece cuando escucha con atención lo que su corazón tiene que decirle. Tiene uno que llegar a enamorarse de sí mismo, y esto no estamos hablando de ego ni de potenciar el mismo, no, hablamos de esa autoestima que tenemos que
tener todos, porque todos en nuestra valía tenemos esa esencia. Ya no hablo de temas espirituales, hablo de temas simplemente, pues de aquí, muy terrenales, ¿no? Que tienen que ver con nuestro crecimiento personal como seres humanos, ¿no? Efectivamente, un psicólogo que estuvo explicando que hacía que las personas, llamémosle, entraran en altísimos estados de bienestar, y descubrió que efectivamente cuando conseguimos entender cuáles son nuestras motivaciones, cuáles son nuestros talentos naturales, y cuando sabemos perfilar unas expectativas de vida que están al servicio del prójimo, de repente la persona estalla, entra en otra realidad, la persona se redescubre, y es donde ahí surge la verdadera identidad, y una identidad que es como el agua de río que fluye, que a cada instante es una única y irrepetible, y en la que al final lo que menos importan son las muletas como ideas, y como decíamos al principio de la entrevista, más la intención que pongo en cada cosa y en cada cual. Nuestro invitado ha diseñado un método comprobado con el que ha ayudado a cientos de personas a transformar su vida y a ser simplemente más felices. Y en este sentido, apunta que el método del algodón de azúcar nos ayudará a darnos cuenta que nada en este mundo es estático y que la felicidad, en lugar de buscarla, hay que crearla. Para ello, cada uno de los 7 pasos que se plantean en el libro nos permitirán tomar contacto con nuestra vida emocional y aprender a diferenciar entre los sentimientos, pensamientos y emociones para levantar nuevos modelos de existencia. Antonio Beltrán, muchísimas gracias. A vosotros. El método del algodón de azúcar de Zenit del grupo Planeta. Antonio, que vaya bien.